3. Estafas al Medicare y Medicaid 2016. 100 personas en el sur de la Florida fueron acusadas de presentar facturas falsas por aproximadamente 900 millones de pesos a los sistemas de Medicare y Medicaid, afectando gravemente los fondos destinados a la atención médica de personas de bajos ingresos y ancianos. El caso de estafas al Medicare y Medicaid que ocurrió en 2016 en el sur de la Florida fue uno de los fraudes más grandes en la historia de los programas de salud pública en Estados Unidos. Aproximadamente 100 personas fueron acusadas de presentar facturas falsas por un total cercano a los 900 millones de pesos a los sistemas federales de Medicare y Medicaid, que son dos de los programas más importantes para la cobertura de salud de personas mayores, personas con discapacidades y personas de bajos recursos. El esquema de fraude. El fraude fue orquestado principalmente por proveedores de atención médica, médicos y otros profesionales de la salud, quienes presentaron facturas falsas para servicios médicos inexistentes o innecesarios. En muchos casos, los acusados usaron información falsa para justificar la facturación de procedimientos o tratamientos que nunca se realizaron o que no eran necesarios para los pacientes. Algunos de los métodos empleados en el fraude incluyeron: falsificación de registros médicos. Los estafadores manipulaban los registros de pacientes para justificar servicios que nunca se habían proporcionado. Servicios médicos innecesarios. Se cobraban procedimientos o tratamientos médicos que no tenían base médica, como pruebas o terapias no solicitadas. Contratación de pacientes falsos. Algunos involucrados en el fraude creaban pacientes ficticios para poder facturar a Medicare y Medicaid por servicios que nunca se realizaron. ¿Cómo funcionó el esquema? Los estafadores lograron explotar la falta de control y la complejidad de los sistemas de facturación de Medicare y Medicaid. Muchas veces, los pacientes no estaban al tanto de que sus datos estaban siendo utilizados para facturar servicios inexistentes. Además, la división geográfica y la gran cantidad de proveedores y prestadores de servicios médicos en el sur de la Florida facilitaban que estos fraudes pasaran desapercibidos por un tiempo. Los acusados se valían de redes de corrupción que involucraban a médicos, trabajadores de hospitales, laboratorios y centros de salud que se prestaban a emitir facturas falsas o infladas por servicios no proporcionados. Los pagos de Medicare y Medicaid eran recibidos por estos proveedores fraudulentos, quienes luego compartían una parte del dinero con aquellos que les ayudaban a realizar las estafas. El impacto. Este fraude afectó gravemente a los fondos de los programas Medicare y Medicaid, que son financiados por los impuestos de los ciudadanos y destinados a cubrir los costos médicos de millones de personas, especialmente ancianos, personas con discapacidades y personas de bajos recursos. El fraude robó una cantidad significativa de dinero de estos sistemas y puso en peligro la capacidad de estos programas para proporcionar servicios adecuados a aquellos que más los necesitan. La cifra total del fraude ascendió a aproximadamente 900 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los mayores fraudes de atención médica de la historia en Estados Unidos. Este tipo de fraude no solo representa un robo de recursos públicos, sino que también socava la confianza de los pacientes y los profesionales de la salud en los sistemas de atención médica. Consecuencias legales. En total, más de 100 personas fueron arrestadas y enfrentaron cargos federales por fraude y conspiración, entre otros delitos. Las sentencias incluyeron largas penas de prisión para los culpables, así como el decomiso de bienes y fondos obtenidos ilegalmente. La mayoría de los acusados eran proveedores de servicios médicos y personas involucradas en el sistema de salud, aunque también hubo otros individuos que participaron en la organización de la estafa. El caso fue un ejemplo del gran desafío que enfrenta el sistema de salud de Estados Unidos en cuanto a fraudes y abusos. Como resultado de esta operación, las autoridades federales intensificaron los esfuerzos de supervisión y control de las facturas médicas, implementando auditorías más estrictas y monitoreo más cercano de las actividades de los proveedores de salud en la región. Repercusiones. Este fraude no solo afectó los recursos de Medicare y Medicaid, sino que también tuvo un impacto negativo en la comunidad, ya que afectó la confianza en el sistema de atención médica pública.
A raíz de este caso, las autoridades federales y locales comenzaron a reforzar los esfuerzos de prevención de fraudes, estableciendo procedimientos más rigurosos para la aprobación de facturas y aumentando la capacitación de los trabajadores de la salud para detectar irregularidades. El fraude también resaltó la importancia de la transparencia en los procedimientos de facturación médica y la necesidad de un monitoreo constante de los servicios financiados por el gobierno para evitar futuros abusos.